Bueno, por supuesto, este es un tema amplio porque de algún modo totaliza el problema argentino y latinoamericano, y temo entonces oscilar entre lo demasiado general y lo discontinuo. Voy a hacer lo posible por ubicar por lo menos el problema y después me pongo a disposición de ustedes. En primer término, me parece que habría que tratar de responder a la pregunta: ¿qué es la cuestión nacional? Una expresión que, por lo que yo sé, fue puesta en boga por las corrientes marxistas a principios de siglo. Hay una serie de trabajos de Lenin con ese título, con algunos semejantes, polémicas dentro del socialismo de principios de siglo sobre si debían los socialistas asumir las reivindicaciones nacionales o si eso era una especie de engañifa, porque la defensa de las reivindicaciones nacionales no resolvía las cuestiones de fondo que solamente podían resolverse a través de la lucha de clases y el derrocamiento del capitalismo. Esta segunda posición la defendía Rosa Luxemburgo, dirigente preclara del socialismo polaco y después alemán, asesinada, como muchos sabrán, en el año 19, en enero del 19, por sostener una posición revolucionaria e internacionalista. Bueno, y a partir de entonces, la expresión toma carta de ciudadanía. Hay una cuestión nacional y en la época contemporánea se identifica con la existencia de un mundo repartido en dos polos que ahora, con esa jerga un poco pudorosa que tienen, vamos a decir, la superestructura oficial, se denomina conflicto norte-sur, porque parece demasiado rudo hablar del conflicto del imperialismo, etc. Efectivamente, la cuestión nacional se ha presentado cada vez que un pueblo no lograba la plenitud de su autodeterminación, ya sea por soportar un yugo colonial directo, por carecer de su independencia nacional, ya sea por estar disgregado, por aspirar por lo tanto a la unidad política, y también cuando se produce la descolonización política, subsiste bajo otra forma, que es el de la dependencia estructural de tipo económico-social, que es un poco el problema que soportamos los pueblos del tercer mundo. Ahora, esta cuestión nacional históricamente aparece ligada al ascenso del capitalismo. Es decir, tendríamos que definir aproximadamente qué entendemos por nación. La cuestión nacional es la cuestión de los pueblos que aspiran a constituirse nacionalmente, en su plenitud nacional. Hay una contradicción, hay una valla para esa realización, surge ahí la cuestión nacional. En primer término, tenemos que suprimir la tendencia a identificar nación con cualquier tipo de comunidad. Es decir, la nación es una formación relativamente moderna en la historia. Las formas antiguas de comunidad, por ejemplo, el Estado, la ciudad-estado, los imperios multinacionales, realizaban totalizaciones políticas que no tienen o no tenían las características de las modernas naciones. Lo que caracteriza las naciones que se van gestando a lo largo de
la edad moderna, irrumpen en el proceso revolucionario de fines del siglo XVIII y XIX, es un grado determinado de cohesión comunitaria, que está dado por la existencia de un territorio, en general un vasto territorio, de una unidad lingüística fundamental, es decir, la unidad territorial y lingüística, y un ensamble que está dado por el desarrollo del mercado interno, es decir, por la generalización del sistema de intercambio. Las sociedades antiguas son localistas en general, no porque no haya comercio, sino porque el comercio es un comercio de excedentes, un comercio complementario, interregional, etcétera, pero la forma del mercado, como forma universal de distribución de mercancías, del producto nacional, no se da. En consecuencia, tenemos estos rasgos de una comunidad que logra una extensión territorial sobre un territorio lingüístico común y que se cimenta en la generalización del intercambio, en la destrucción de las barreras feudales, del aislamiento, en el crecimiento del mercado interno y por lo tanto en general en el avance del capitalismo. Entonces podemos decir que hay una relación histórica bastante estrecha entre el surgimiento de las comunidades nacionales y el surgimiento del capitalismo. Dije que esto lo caracteriza una particular cohesión. Los imperios antiguos, por ejemplo, eran articulaciones bastante superestructurales, basadas en una autonomía muy grande de las distintas provincias y regiones y unificadas por un sistema militar y tributario, con una gran heterogeneidad estructural. Por eso se puede considerar que su auge y decadencia, el cambio de dinastías, de estructuras imperiales, afectaba relativamente poco la suerte de las comunidades de ese imperio, que por otra parte eran heterogéneas en lo lingüístico, religioso, etc. El capitalismo, la Primera Guerra Mundial, podemos decir, termina de desintegrar aquellos imperios multinacionales que subsistían como una herencia de las estructuras de la Edad Media y que fueron invariablemente derrotados, poniendo así en evidencia la falta de cohesión interna. El caso del Imperio Austrohúngaro, del Imperio zarista y del Imperio turco. El problema naturalmente no podía dejar de preocupar, porque era un problema actual, el problema de las naciones que luchaban por su constitución, a los teóricos socialistas. El caso de Marx y de Engels es, digamos, hay toda una literatura en torno a este tema en relación con los problemas de la época. Aparentemente surge aquí una primera paradoja. En el célebre manifiesto del 48 comienza hablando que la historia de las comunidades humanas es la historia de la lucha de clases, y aparece entonces el concepto de lucha de clases y por lo tanto el concepto de clase social como un concepto totalizador ligado a un planteo internacionalista que pareciera entrar en contradicción con la posibilidad de un planteo nacional. Efectivamente, Marx y Engels en su juventud, en sus primeros trabajos, parecen inclinarse de un modo bastante claro a este punto de vista. Hay un artículo del año 47 de Engels que de algún modo preanuncia la ola revolucionaria de 1848, que se va a extender por toda Europa, señalando como una reseña del año el avance del capitalismo triunfal en el conjunto
de la sociedad europea e incluso fuera de Europa. La idea que ellos tenían era que la revolución industrial encarnada por el capitalismo iba a acelerar la concentración, el desarrollo de la clase trabajadora y por lo tanto, digamos, era el prólogo de la insurrección de la clase trabajadora contra el propio régimen capitalista. Es decir, que la oposición al capitalismo no estaba mirando al pasado, sino digamos, en el desarrollo mismo de las fuerzas del capitalismo, a partir de la toma de conciencia, organización política, etcétera, de la clase trabajadora. Ahí en ese artículo se llega a celebrar como un excelente paso la guerra que acaba de realizarse entre Estados Unidos y México, que le privó a México de enormes territorios al norte, California, Texas, etc. A partir de esto se ha planteado, no sin razón, que había una visión eurocentrista del mundo, es decir, que aunque contestatarios, digamos, en lo interno, los padres del socialismo científico no se habían desligado de una concepción europeísta y por lo tanto objetivamente de algún modo cómplice con la hegemonía sobre otros pueblos de los países europeos más avanzados. Sin embargo, el punto de vista de Marx y Engels evoluciona rápidamente, no solo con relación a Europa, sino en una visión un poco más amplia. Es particularmente importante la evolución en lo que respecta a la cuestión de Irlanda. Brevemente, Marx y Engels llegan a la conclusión de que no sería la revolución socialista protagonizada por los trabajadores ingleses la que abriría un curso que a su vez llevaría a la liberación nacional de Irlanda, brutalmente oprimida y secularmente oprimida por la burguesía inglesa, sino que sería al revés, que sería la revolución nacional irlandesa contra el colonialismo de la burguesía y de la oligarquía británica o inglesa, la que permitiría a la clase obrera inglesa liberarse de sus prejuicios nacionalistas, chauvinistas, de su especie de solidaridad con sus propias clases dominantes frente al oprimido pueblo de Irlanda. Sí, ¿alguien tiene un fósforo? Gracias. Estas observaciones tienen una importancia que trasciende la mera coyuntura de época, porque de algún modo el surgimiento del sistema de los grandes monopolios, de la estructura imperialista, ha producido en cierto modo la irlandización del mundo. Lo que Marx analizaba en un sistema cerrado, Inglaterra, Irlanda, ahora se da en escala general, mundial. Es decir, la interrelación entre las clases sociales del país imperialista frente a los pueblos oprimidos. Es también importante recordar, aunque sea a título de simple mención, la actitud también de Marx y Engels de apoyo decidido a la lucha de los dos pueblos, de las dos naciones europeas que por diversas razones habían quedado retrasadas en el proceso de su unidad nacional, es decir, de Italia, que la completa en la década del 60, y de Alemania, que la completa poco después. En ambos casos aún llegaron a apoyar
a un personaje al cual tenían una inquina muy grande por su origen feudal prusiano, como era Bismarck, pero que de algún modo, a su manera, había logrado formular y realizar la tarea de la unidad nacional alemana, en guerra contra Francia, en guerra contra Austria y contra los poderes en general europeos que se beneficiaban con la dispersión de Alemania. Pero estos procesos, que nos remontan a la Europa del siglo XIX, se caracterizan porque de alguna manera el impulsor de esa unidad nacional o de esa independencia nacional, según los casos, o ambas cosas a la vez, era la propia burguesía. Es decir, la burguesía impulsaba una tarea ligada al ascenso histórico del capitalismo. Es decir, un capitalismo maduro no se podía ni se puede concebir con estructuras raquíticas subnacionales. Supone, digamos, la creación de estados nacionales, más aún la creación de grandes estados nacionales. Las excepciones europeas son más bien el subproducto de fuerzas distorsivas. Por ejemplo, la influencia francesa, británica e inglesa sobre la desembocadura del Rin crea dos pequeñas naciones, una de ellas mixta, como es Bélgica, la otra los Países Bajos, es decir, formas que son marginales, pero la ley histórica central es a la constitución de grandes naciones. Lo que caracteriza la cuestión nacional en nuestros días es que ella no es impulsada, como fue la unidad de Alemania, por el crecimiento de las fuerzas productivas de la sociedad burguesa, sino por un factor más bien externo. Ese factor es la tajante división del mundo capitalista en un centro imperialista y una periferia colonial o semicolonial, que a su vez esta periferia entra en crisis como consecuencia de las múltiples formas de opresión económica y política. Es decir, no hay un crecimiento de la burguesía, del orden capitalista, que genere por lo menos las bases objetivas para la realización de la unidad y de la independencia nacional, sino que hay una crisis generada por la misma relación de dependencia, con un carácter relativamente amorfo y embrionario de las fuerzas sociales, especialmente de las burguesías nacionales. El caso de la Argentina es bastante notorio. En la Argentina, el proceso de industrialización adquiere cierto desarrollo a partir de la crisis mundial de 1929, y es un resultado de algún modo fabricado a partir de medidas defensivas ante la crisis, pero no de carácter nacional, sino más bien de carácter cerradamente clasista de la oligarquía terrateniente. Es decir, el centro imperial desata, como lo ha probado entre otros documentada y estadísticamente Scalabrini Ortiz en Política Británica en el Río de la Plata, como una terrible catarata, la crisis sobre la periferia. En un momento dado la Argentina llega a ver reducidas sus exportaciones hacia el centro en valor a la mitad, pero materialmente, en especie, son las mismas. O sea, el manipuleo de los precios, que aún hoy por supuesto se ejecuta, hacía que el imperio desatara sobre la colonia gran parte de la crisis. A su vez la oligarquía desataba sobre el resto del país, incluso sobre sus aliados históricos del sector de criadores, etcétera, digamos, la crisis que se le venía encima, y trataba de salvar su propia situación. A partir de eso, y por medio de una serie de medidas como el control de cambio, se crea una especie de proteccionismo no voluntario, una retracción de las importaciones para mantener el equilibrio de la balanza de pagos,
y eso trae como consecuencia un desenvolvimiento industrial que modifica la estructura del país. Pero en ese desenvolvimiento industrial no está el proyecto de una clase burguesa que pretenda hacer la revolución industrial. Está la participación de industriales concretos cuyo conciencia del interés nacional y del propio interés de clase considerado en un sentido lógico es sumamente precario, y lo seguirá siendo a lo largo de las décadas. Yo quiero señalar que en la particularidad de Argentina, el único pensamiento anterior al año 30, más o menos orgánicamente industrialista, correspondía a algunos sectores de las Fuerzas Armadas. Es decir, a concepciones que partían de premisas no económicas, porque las premisas económicas eran de tal naturaleza que había un espontaneísmo hacia la producción agraria, hacia el latifundio, hacia la ganadería, partiendo de las grandes ventajas naturales que tenía la fertilidad pampeana. Entonces era un mal negocio, un negocio marginal, el riesgo y la inversión industrial. Solamente a partir, o preferentemente a partir de una concepción de la defensa nacional, es decir, de un país que importaba todo su arsenal y que por lo tanto un simple bloqueo del Río de la Plata lo llevaba a la indefensión después de una semana o dos de guerra, así era planteado el asunto, introduce el elemento de la industrialización como un proyecto, a través, no digo exclusivamente, pero preferentemente, de la ideología militar de la defensa nacional. Con esto señalo que la enorme debilidad orgánica de la burguesía como clase no era solamente una debilidad material, sino combinadamente una debilidad ideológica. La propia burguesía aparecía un poco satelizada ideológicamente, un poco o mucho, al pensamiento dominante de la oligarquía. Hay una observación en El hombre que está solo y espera, de Scalabrini Ortiz, que él creo que no explica en profundidad, pero señala el síntoma, y le da una especie de raíz, me parece que metafísica, que no es, creo, la correcta, pero el síntoma sí es sumamente interesante. Dice: los argentinos, cuando alguien tiene una fábrica, decimos que tiene un boliche despectivamente. Y si tiene un campito chiquito, decimos tiene un campo con cierta unción. Esto es rigurosamente cierto en la historia, es decir, en lo que era la cultura dominante, a nivel popular incluso, hace 30 o 40 o 50 años. Y no tiene otra explicación que la siguiente: la forma de propiedad de la clase dominante se transformaba en la forma de propiedad socialmente jerarquizada. Uno de los más duros representantes de la sociedad rural de la década del 60, un tal señor Fano, desgraciadamente fallecido, era un industrial, y los industriales, cuando necesitan adquirir jerarquía nobiliaria, cuando han llegado, empiezan a comprar campos. Jauretche decía: en Europa se los llama juntabostas, acá llegan al estado de nobleza cuando compran campos. Pero esos campos no eran fábricas de vacas, esos campos eran, digamos, un monopolio sobre un bien natural, sobre la naturaleza, cuya característica central de sus dueños latifundistas es el parasitismo, es decir, no la reinversión de las ganancias que surgen, o de la renta que surge de la gran diferencia entre los costos mundiales. De fabricar una vaca en Europa no es lo mismo que una vaca que se cría sola en un campo de engorde o de cría de la provincia de Buenos Aires. Era, como digo, la absorción de esa ganancia, que nunca es reinvertida, ni siquiera actualmente, nunca es reinvertida
en una mecanización, en un desarrollo tecnológico, sino que es consumida o, digamos, derrochada hacia cualquier lado. Entonces, quiero señalar, entonces, este rasgo que desplaza hacia otros sectores sociales la tarea central de la liberación y de la unidad nacional, que esto sería uno de los aspectos fundamentales. Para hablar un poco en jerga marxista, diría que la tarea de la unidad nacional, de la independencia nacional, de la liberación nacional, son socialmente consideradas tareas burguesas, es decir, están ligadas a lo que en Europa fue el proceso de la revolución industrial, del surgimiento de la sociedad capitalista, etc. No son tareas socialistas. Sin embargo, las clases burguesas dominantes en nuestros países de América Latina son de tal manera raquíticas, no solo en lo material, sino en lo ideológico, que la realización de esas tareas, el protagonismo de esas tareas, se desplaza para poder llevar a cabo de una manera consecuente hacia los sectores más bajos, hacia la clase trabajadora en primer término y el conjunto de los sectores más oprimidos de la sociedad. Esta sería la diferencia básica entre la cuestión nacional clásica en la Europa, por ejemplo, del siglo XIX, y la cuestión nacional que se da en nuestros países dependientes. Estos países, y el caso argentino es claro, son países de algún modo capitalistas. Es decir, en la Argentina estructuras feudales o semifeudales, o que se puedan llamar, aunque sea metafóricamente así, si las existe son totalmente periféricas. Pero lo que existe es un capitalismo que no repite el capitalismo de los centros mundiales. No lo repite en los términos en que, por así decirlo, el adulto prefigura al niño. Es decir, de un niño uno sabe que va a salir un adulto. Si come la sopa y va creciendo, sale un adulto. Entonces, el adulto es de algún modo la prefiguración del niño. Nuestra estructura no es la prefiguración de la estructura metropolitana. Y ese es el punto débil de todas las corrientes modernizadoras, entre comillas, desarrollistas, tecnológicas, etc. ¿Y por qué no lo repite? Porque a pesar de ser en uno y otro caso estructuras capitalistas, en el sentido que se basan en la propiedad privada de los medios de producción, en el intercambio de mercancías, en la compra y venta de fuerza de trabajo, falta una especie de organicidad capitalista. Y de la burguesía como clase dominante en un régimen capitalista es la, digamos, utilización exhaustiva a través de la inversión y de la reinversión del excedente económico. Es decir, la burguesía es la primera clase social que destina un máximo posible de ese excedente que extrae del trabajo de los productores directos, de las clases explotadas, que lo destina no a su propio consumo suntuario, de lujo, etc., no al despilfarro, sino esencialmente, y en primer término, a la reinversión, movida por la ley de la competencia, ya sea interna, ya sea internacional. Es decir, el que no reinvierte se retrasa y va a la quiebra. Entonces hay un dinamismo que es lo que caracteriza a las sociedades capitalistas adultas. Las sociedades capitalistas dependientes se caracterizan, en cambio, porque lo que podemos llamar el excedente nacional, es decir, la diferencia entre todos los consumos físicos y humanos necesarios para obtener el producto nacional y ese producto, el plus, tiende a desviarse fuera del circuito interno de la reinversión. En parte absorbido por las metrópolis imperialistas y en parte desviado por las propias clases dominantes internas.
aún la propia burguesía, que tiene generalmente más interés en hacer una suntuosa mansión en Punta del Este o en entrar en el circuito financiero, que en desarrollar mediante sucesivas inversiones y reinversiones la producción, tanto urbana, industrial como agraria. Es decir, esta estructura particular de nuestras sociedades dependientes forma parte, lógicamente, esencial de la temática de la cuestión nacional. El otro rasgo de la cuestión nacional argentina y latinoamericana es la balcanización. Nosotros habíamos visto que la nación es una comunidad históricamente constituida en unidad territorial, en unidad de lengua, en unidad cultural y en unidad económica. América Latina, Hispanoamérica, se encuentra como una unidad política complejamente articulada en el periodo colonial español. La guerra de la independencia genera una concepción nacional americanista, latinoamericano, hispanoamericana, que creo que forma parte del patrimonio viviente del movimiento popular argentino, porque le da la dimensión fundacional, como se dice ahora, de la patria. Es decir, la patria fue fundada por una concepción nacional continental. Nuestro himno nacional habla de las provincias unidas del sur, lo que significa que no era un himno nacional de la Argentina que quedó. Y no voy a decir que la Argentina perdió a Bolivia, al Uruguay, al Paraguay, porque eso sí sería chauvinismo. Perdió tanto como ellos nos perdieron a nosotros, nos perdimos todos recíprocamente. Y la independencia que se proclama en Tucumán en el año 16 es la de las Provincias Unidas de Sudamérica. Concepción que inspira toda la estrategia de la guerra de la independencia, desde la primera expedición que llega hasta el lago Titicaca, en la frontera con Perú, y no va más adelante por la derrota de Huaqui, sufrida, hasta la campaña sanmartiniana. Es evidente que queda un sustrato histórico de ese desarrollo frustrado, como se vio en la Guerra de Malvinas, que los pueblos hermanos de Hispanoamérica, a pesar del profundo descrédito del régimen militar argentino, dieron claros testimonios y muy enérgicos testimonios de solidaridad moral con los argentinos, que nos fuimos redescubriendo a través de ese proceso y de esa verdadera sorpresa de la historia, también en nuestra dimensión latinoamericana. Entonces, cuando hablamos de una cuestión nacional, estamos hablando de la cuestión nacional latinoamericana, no de la cuestión nacional argentina o uruguaya o boliviana, etc. Sin perjuicio, por supuesto, del respeto que debemos a la propia autodeterminación de los pueblos hermanos, ¿no es cierto?, y del rechazo de todo hegemonismo. Pero la estrategia fundamental es la estrategia de la unidad nacional latinoamericana. Perón tuvo una frase afortunada por su síntesis cuando dijo: el siglo XX nos encontrará unidos o sometidos o dominados. Esa idea es una idea estratégica, independientemente de la forma como se la articule prácticamente, porque por supuesto que ese es un vasto, complejo proceso donde las contradicciones secundarias se van a dar constantemente. Esa balcanización es el proceso que se da a lo largo del siglo XIX
sabemos bien el fracaso de Bolívar para crear un congreso americano, hispanoamericano, en Panamá, y en el Río de la Plata la hostilidad a esa iniciativa del grupo rivadaviano, entonces en el gobierno. Mientras la guerra de la independencia se estaba dirimiendo con un resultado todavía no resuelto, perdón de la repetición, el gobierno unitario de Rivadavia intentaba comprar por una indemnización el reconocimiento por España de la independencia del Río de la Plata. Lo que ocurrió fue que la ausencia, digamos, de una burguesía que buscara un mercado, la incipiencia de las fuerzas económicas, dieron prioridad a las oligarquías portuarias, mercantiles y terratenientes que dominaban desde alguna ciudad estratégica, generalmente una ciudad puerto, un hinterland, como decían los alemanes, un interior, y eso determinó que Hispanoamérica estallara en todas direcciones. Curiosamente, una heterogeneidad similar se daba en el mundo portugués americano, pero al parecer la importante conexión de Inglaterra, primero con su colonia, de hecho, Portugal, y segundo, con el Brasil, luego independiente, determinó que Inglaterra tendiera a apoyar la unidad de Brasil, que era tan precaria como la del resto de Iberoamérica, como un elemento de penetración que además se ejerció militarmente en forma hegemónica en la Guerra del Paraguay. Por su parte, la oligarquía portuaria argentina tuvo una curiosa política espacial. Esa política, que solamente hacía concesiones a los terratenientes en el avance hacia las zonas pampeanas al sur del Salado, tendió a disgregar deliberadamente y como un proyecto razonado y bastante consecuente el viejo territorio virreinal, por de pronto acortarle salidas alternativas hacia los océanos y por lo tanto hacia el comercio mundial. La pérdida del litoral pacífico y del Alto Perú, la pérdida de la banda oriental, incluso la casi pérdida de la zona mesopotámica, determinaban que la política de esa oligarquía tendiera a conservar básicamente, y ahí sí, intransigentemente, como zona de dominio, lo que hoy son las provincias de Santa Fe y las provincias del interior. Es decir, hubo también en el Río de la Plata un proceso trágico de disgregación que llevó, digamos, al actual marco de geografía política. Volviendo un poco al proceso del pensamiento socialista o marxista de las primeras décadas del siglo, podemos decir que ahondando sobre la línea planteada en la cuestión irlandesa por Marx y Engels, es decir, que la revolución colonial, apareciendo como una especie de requisito para que un proletariado metropolitano aburguesado que obtenía migajas, pero bastante suculentas, de la opresión del pueblo colonial, he desarrollado por Lenin, por la Tercera Internacional, cuyo tercer o cuarto congreso, codificando un poco estos puntos de vista, lanza la consigna para los países lo que hoy llamamos el tercer mundo, del Frente Único Antiimperialista. Es decir, esto es por supuesto esquemático, se trata de proyectos políticos, en parte cumplidos, en parte no cumplidos, pero para los países metropolitanos, la unidad de la clase obrera, el Frente Único de los Trabajadores, para
los países coloniales, semicoloniales, dependientes, la, digamos, confluencia de todos aquellos sectores sociales vastamente mayoritarios, en el cual la clase trabajadora es una puntita nomás, en torno a un programa de liberación nacional con sus concomitancias antifeudales de democracia política, etc. En la Argentina nosotros tenemos otro desarrollo de las fuerzas de izquierda tradicionales. A fines del siglo pasado se constituye el Partido Socialista, fundado por el doctor Juan B. Justo, y una de las primeras planteos estratégicos que realiza es que la Argentina es un país capitalista y que la clase obrera tiene que luchar por el socialismo. Es decir, hay en este planteo, que se combina con algunos otros que merecen atención, por ejemplo, la posición militantemente librecambista del Partido Socialista, en sus orígenes por lo menos, sobre la base de que el proteccionismo, sostiene Juan B. Justo, crea la peor unidad, la unidad entre el proletariado y la burguesía de un mismo país, una especie de maridaje perverso, bestial, olvidando que el librecambismo creaba la unidad entre el proletariado y entre la burguesía británica, por ejemplo, y el proletariado británico, porque permitía a la burguesía británica vender lo que en la Argentina no se podía producir, dando trabajo y salario a los obreros británicos. Es decir, había acá un manejo totalmente metafísico, abstracto, de la lucha de clases, el socialismo, la unidad nacional, la liberación nacional, como si el patriotismo del país dependiente fuese un insulto a la lucha de clases. Esto no lo impedía a Juan B. Justo ser reformista en su táctica política y estar expresamente más cerca del reformismo de Bernstein que de las posiciones revolucionarias de los socialdemócratas rusos o de la izquierda alemana. Incluso Juan B. Justo llega a decir en el año 22 una frase muy curiosa y muy aguda. Dice: la Tercera Internacional ha enseñado a los pueblos de Asia política nacionalista y no política de clase. Esa política no se adapta a nosotros, es decir, la rechaza, pero advierte, digamos, ese carácter específico de la concepción estratégica general del mundo moderno, que de algún modo sigue teniendo validez hoy, de la combinación de la lucha antiburguesa en las metrópolis con la lucha de liberación nacional por la democracia, la soberanía popular, por la destrucción de las formas económicas arcaicas y por la liberación nacional en los países dependientes. Por supuesto que la lucha socialista en los países de Europa Occidental es una especie de hipótesis teórica. Esos países, sus partidos socialistas, más bien tienden a administrar de un modo socialmente más democrático la situación económica de privilegio que tienen y no a cambiar las condiciones económico-sociales internas. De ahí la enorme dificultad también para obtener apoyo para las causas nacionales y comprensión sobre todo en, digamos, en la izquierda de los países de Europa Occidental. La causa por la cual hay un desconocimiento de la cuestión nacional en la fundación de la izquierda clásica, digamos, argentina, un poco se liga a la naturaleza de nuestros países. Si tanto la Argentina como, en cierto grado, también Uruguay, fueron colonias privilegiadas durante medio siglo. Es decir, países en los cuales una agricultura y una ganadería extensivas permitían un gran soberante, y ese soberante en parte
podía redistribuirse una vez que el imperialismo se llevaba la parte del león y la oligarquía la del leoncito, entre sectores populares incluso. Yo recuerdo que ya siendo muy viejito, él lo conocía hace 20 o 30 años a Joaquín Coca, que escribió uno de los libros creo más importantes de autocrítica de esa vieja izquierda en la década del 30, El Contubernio, donde denunciaba las relaciones entre aquel partido socialista y la derecha conservadora, si bien asignándola a quienes fueron los socialistas independientes, que terminaron escindiéndose. Decía, a mí me daba vergüenza. Coca en el 45 ingresó en el torrente del peronismo y fue presidente del colegio electoral que designó presidente de la Nación a Perón. Dice, me daba vergüenza, fue 2 veces diputado socialista, una vez en la década del 20 y otra en la década del 30. Él era de origen catalán, por supuesto acriollado, zapatero de profesión, o sea, venía de la clase trabajadora. Me daba vergüenza recibir a compañeros de mi partido, dirigentes ferroviarios, a pedirme que apoyáramos la ley de transporte impuesta por los británicos, porque contenía algunas cláusulas sociales que por supuesto los beneficiaban, pero sin advertir que esa era una ley de entrega total de la economía y de la infraestructura del país. Es decir, la realidad que de algún modo expresaba ese pensamiento de izquierda era la realidad de la gran ciudad puerto, no industrial, con industrias periféricas, con un proletariado también periférico, pero no interpretaba el conjunto de la realidad nacional. De ahí derivaba al mismo tiempo una política de hostilidad, primero hacia el irigoyenismo, después hacia el peronismo, a los cuales se les enrostraba en primer término su carácter plebeyo, por así decirlo, su falta de ilustración, su carácter tumultuario y su no socialismo, olvidando el punto central de una interpretación de nuestra realidad como punto de partida, olvidando que esos grandes movimientos generados por la historia, vamos a decir espontáneos, si bien no eran socialistas, ni podían serlo en el grado de maduración que había alcanzado hasta ese momento la sociedad argentina, de todas maneras daban cuenta primaria de la contradicción fundamental, de la contradicción de arranque que desgarraba al país y que más modernamente se expresó en 2 términos: pueblo u oligarquía, liberación o dependencia. Es decir, que nuestra crisis no surgía de una plétora de capitalismo, sino en todo caso de una falta de capitalismo y de una distorsión del capitalismo que existía. Por lo tanto, esos movimientos, si bien no resolvieron el problema planteado, plantearon el problema que había que resolver y de algún modo avanzaron sobre ese problema. De ahí han surgido siempre, yo no voy a entrar en detalles de la coyuntura, creo que no es el objeto de estas reflexiones, 2 tácticas posibles. Una táctica que ha visto en esos vastos movimientos, en esos caudalosos movimientos ampliamente mayoritarios, como una especie de distorsión de un modelo, como una especie de traición del pueblo y de los trabajadores a lo que debía ser su destino histórico y como una especie de engaño general que caudillos demagógicos estaban, por razones no muy bien explicadas,
estaban realizando a costa de esas masas. Por ejemplo, en una época tuvo bastante aceptación la idea de que Perón había ganado a los sectores obreros de origen campesino, es decir, a los llamados cabecitas negras que habían llegado gracias al proceso de la industrialización de la década del 30 y la primera guerra y posguerra, de Corrientes, de Tucumán, de las provincias pobres. Esa es un error de hecho, porque no quedó la clase obrera dividida en dos sectores según su origen cultural, económico, geográfico y étnico, sino que fue el conjunto de la clase trabajadora el que se realineó en el 45, fusionando a esos inmigrantes internos con las capas obreras de vieja tradición, a veces hijos y nietos de trabajadores y de trabajadores inmigrantes. Fue una síntesis, fue una fusión. Esta incomprensión de la cuestión nacional condujo obviamente a grandes errores no rectificados en forma ideológica. Si uno lee las historias oficiales de algunos partidos, como la Unión Democrática, es decir, la alianza de esta izquierda con la oligarquía liberal en el 45, que queda sepultada bajo el dilema planteado al pueblo argentino: Braden o Perón. Quizás cuadre en la parte final alguna reflexión sobre las especificidades de nuestros dos movimientos nacionales. En el irigoyenismo nosotros tenemos como carácter dominante la heterogeneidad, pero sobre una base principal, no excluyente, de clases medias. En realidad hay una fusión de la vieja tradición federal, sepultada después de las últimas guerras civiles, que después del Chacho, de Felipe Varela, etcétera, de la guerra contra la guerra del Paraguay, y las nuevas clases medias de origen inmigratorio. En la Revolución Radical de 1905, un militar veterano cuyo nombre no recuerdo, dice esta frase extrañísima. Esta, dice, los revolucionarios ocupan la ciudad de Córdoba y después la pierden. Esta es la revancha de Pavón. Pavón había ocurrido 45 años antes. En la tradición viviente de esas capas soterradas del pueblo argentino, que se habían quedado desoficializadas totalmente, estaba vivo el significado profundamente reaccionario de la batalla de Pavón, que da a Mitre la victoria sobre la Confederación Argentina, y es el prólogo de la guerra del Paraguay. En la propuesta políticamente democrática de Irigoyen, quien por otra parte era un agrarista no industrialista, tema que por supuesto no lo digo al pasar porque no está, digamos, en el eje de nuestro problema. El ascenso de masas del 45 refleja un país que se había modificado, y se había modificado por el hecho del desarrollo de la industria liviana, de la aparición de un proletariado en el centro mismo de la estructura productiva, de la hegemonía, por lo menos cuantitativa, de la industria sobre la ganadería y la agricultura, sobre las actividades primarias, y por lo tanto en la gravitación fundamental que tenía en ese momento la clase trabajadora. Esto da al peronismo como movimiento nacional, es decir, como confluencia policlasista,
propia en general de los movimientos de la periferia, sin embargo, le da un rasgo típico. Es posiblemente el único movimiento del tercer mundo con una clara y protagónica presencia de la clase obrera, industrial. Esto le confiere, creo yo, al peronismo una particular tensión social. Yo hablé de heterogeneidad hablando del irigoyenismo. Lo heterogéneo intercambia, amalgama contradicciones secundarias. El peronismo aparece como un movimiento de fuerte base obrera. Incluso en la marcha de los muchachos peronistas hay una expresión que dice: a la gran causa del pueblo, combatiendo al capital. Algún malintencionado decía que era el capital de Carlos Marx, pero eso es una calumnia. Combatiendo al capital es una expresión socialista, primariamente, como se quiera, pero que se repite todos los días. Es decir, tiene un carácter de lucha de clases. En 1949, mientras desde esa izquierda abstracta se seguía imputando al peronismo el ser una demagogia burguesa que desviaba a la clase obrera, un cura ultra reaccionario, Membiel, el padre Membiel, lanzaba la acusación que de algún modo inspiraría la primera tentativa golpista del 51, de que el peronismo había desatado la lucha de clases en la Argentina, que eso estaba codificado en la Constitución del 49, y que se fundaba en sindicatos clasistas, lo cual era rigurosamente cierto, no en las implicancias tremebundas del peligro comunista que le daba Membiel, pero sí en el hecho de que había un fuerte elemento de lucha de clases. Enmarcado, sin embargo, en un programa que no era un programa socialista, era un programa de nacionalizaciones, era un programa de crear una estructura orgánica de economía nacional, de justicia social, obviamente, pero dentro de los marcos de un régimen capitalista. Podríamos decir que era un proyecto de un capitalismo con fuerte base social y autónomo respecto al imperialismo, o con mayor grado de autonomía respecto con relación al imperialismo. Creo que eso ha generado en el peronismo una particular contradicción, agravada por esta otra circunstancia, posiblemente por la combinación de la profunda debilidad ideológica de la burguesía argentina y de esa base de lucha de clases movilizadora, que era la experiencia directa que la sociedad tenía de ese movimiento y la burguesía. El empresariado argentino, la burguesía nacional, en general, en su vasta mayoría, militó contra el peronismo. Es decir, por un lado, por la colonización ideológica de la oligarquía y del imperialismo; por el otro lado, por no haber sabido o podido o querido racionalizar el carácter secundario de su contradicción con la clase obrera. O sea que tenemos un movimiento con un proyecto de capitalismo autónomo y justicia social, pero que no contiene a la burguesía en su seno, salvo excepciones, y aquellas excepciones son más a título de intelectuales que de representantes directos y típicos de la clase social. Me parece que esto ha generado en el peronismo una fuerte presión interna, que es la explicación de las deformaciones burocráticas
que ha soportado en diverso grado a lo largo de su historia. Porque la espontaneidad del movimiento, protagonizado por la clase obrera, tiende a cuestionar no solo las formas imperialistas de dominación, sino también en diverso grado las formas internas. El imperialismo es también, por supuesto, un factor interno, ya que está instalado en el seno de la sociedad. Es decir, la propiedad de la tierra y la propia propiedad, por lo menos por la gran burguesía nacional, en la medida que existe, de los medios de producción. Es decir, ese protagonismo de la clase obrera en un país dependiente y semicolonial entraña el riesgo de un desborde espontáneo hacia propuestas socialistas, que incesantemente y generando una especie de sistema de contención ha creado formas a veces de desideologización política y doctrinaria, y a veces y muy frecuentemente formas de contención burocrática. Por supuesto que expresiones como las de Herminio Iglesias implican no reflejos típicos de estos fenómenos, sino más bien su crecimiento desmesurado y ya fuera de control, ya se transforman en otra cosa. El problema, por lo tanto, se ha desatado bajo la forma de una crisis interna en el movimiento nacional a partir de la muerte de Perón. Pero de algún modo, la muerte de Perón, más que crear las condiciones de ser el origen de esa crisis, es más bien el momento en que la crisis comienza a manifestarse, porque es indudable que el liderazgo de Perón lograba contener los elementos de esas contradicciones. Nosotros nos encontramos que bajo el periodo de la dictadura militar oligárquica se llega a un grado creciente de unidad política en el pueblo argentino en su oposición contra la dictadura. Nos encontramos también que la fuerza de esa oposición reside en lo negativo, en lo que se rechaza, pero no en una idea clara sobre qué es lo que se pretende del país. Derrotada la dictadura, el aspecto positivo de la cuestión pasa a primer plano. Pasa a primer plano a través de una primera manifestación, que es que aparentemente un vasto sector, numéricamente mayoritario por de pronto, del pueblo argentino parece adoptar un proyecto, bueno, que nosotros, y respetando por supuesto todas las opiniones y la decisión de nuestros compatriotas, en algún momento hemos llamado de democracia sin liberación nacional. ¿Acaso pensando que el país, que salía de una orgía de sangre, no estaba en condiciones de afrontar un desafío como el que soñaron la generación, por ejemplo, del 73 o la del Cordobazo? Pero evidentemente la cuestión nacional subsiste. La solidez de la democracia francesa o de la democracia norteamericana o de la democracia inglesa se funda en la extirpación de las viejas formaciones precapitalistas, absolutistas, feudales, en las tormentas de la revolución del 89, en las tormentas de la revolución de Cromwell y desarrollos posteriores, y en la guerra civil norteamericana, que al precio de 1 millón de muertos fue una verdadera revolución social, porque expropió lo que aquí no se pudo hacer el pueblo argentino con Mitre y su complejo oligárquico portuario, se hizo con el complejo sudista a través de la guerra contra la esclavitud.
que no era una guerra por los derechos humanos, según el propio Lincoln señalaba, sino que era una guerra con un neto contenido político y económico-social. Fue la expropiación de una clase cuya propiedad consistía en la propiedad sobre los hombres, sobre los esclavos. Las condiciones de una democracia estable en la Argentina no pueden ser generadas sino a partir del cuestionamiento de las bases económico-sociales de la dependencia, que no son solamente externas, sino que son también internas, porque una de las características de la sociedad dependiente es que las clases dominantes son clases dilapidadoras, entregadoras del patrimonio, ¿no? Y, no inversoras y reinversoras del excedente nacional. En ese sentido, lo que queda planteado como tarea inconclusa es naturalmente la recomposición del Frente Nacional para la Liberación, es decir, de una vasta articulación que debe partir de reformular al nivel de la crisis de la Argentina de 1985, que no es la Argentina del año 45, un programa de liberación. Si en el año 45 fue posible plantear ese programa a través de un reajuste de las condiciones existentes, es evidente que en la actualidad esa posibilidad queda desbordada por la hondura de la crisis. Es decir, el programa debe cuestionar las estructuras fundamentales de la propiedad dominante, de la propiedad terrateniente, bancaria, monopolista extranjera, etc. Esto no es en sí misma una perspectiva socialista, sino la posibilidad de confluencia de grandes sectores en torno de este programa. Pero evidentemente su cumplimiento tampoco puede concebirse como un proyecto de capitalismo autónomo. Tiene de algún modo que expandirse en dos direcciones. Una dirección que es la lucha por la reunificación de América Latina, que sería el gran objetivo estratégico. Y otra dirección, apuntar a la destrucción de esas formas de privilegio interno que son la base estructural de la dependencia y de la opresión imperialista. Bueno, me pongo a disposición de ustedes para cualquier observación. Una pregunta, la siguiente. O sea, la cuestión nacional, le quiero hacer esta pregunta en este sentido. Por ejemplo, Estados Unidos, para mí, es un análisis personal, da elecciones, digamos, en América Latina, cuando las dictaduras, digamos, cumplen su cometido de esa vista de sangre que usted habló, en Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile no, porque todavía hay un pueblo, digamos, que no fue amansado, ¿no?, por el imperialismo, y que todavía Estados Unidos no dio lo que hay para que sea. Ahora, dentro de ese planteo, en Argentina, yo le quiero preguntar a usted si el peronismo, tanto renovador como el no renovador, está haciendo un juego a ese bipartidismo planteado también por el imperialismo, de una socialdemocracia, digamos, neoliberal, que sería el radicalismo, y un social cristianismo que estaría planteado en algunos dirigentes que hoy, digamos, encabezan el sector potable para la opinión pública del peronismo, y en ese aspecto el social cristianismo, como vemos, el peronismo estaría enganchado con el sector de la cúpula eclesial, algunos sectores empresarios, y el radicalismo sería un neoliberalismo más, digamos, más a la europea, más a la Felipe González, y quedaría realmente, no habría, digamos, una dirección clara dentro del campo popular. O sea, yo no veo en el peronismo renovador la salida de ese frente. O sea, Cafiero a mí, personalizar, no me representa esa formación de frente, más allá que haya bases peronistas y sectores medios peronistas que sí encabecen eso que usted dice. Pero creo que la dirigencia, cómo se maneja, creo que está llevando a esa socialcristianismo y la socialdemocracia, y bueno, norteamericanos de esta, y no sé si esa es la pregunta. Bueno, lo que usted plantea evidentemente no se puede contestar
en forma taxativa porque de algún modo es un proceso cuyo desembocadura depende de muchos factores, algunos imprevisibles, pero otros con los cuales se debe contar, que es la propia acción de las fuerzas políticas. Pienso que ¿cómo se llama? La sociedad europea trata de proyectar sobre Latinoamérica sus propias superestructuras políticas. Y evidentemente es algo que nosotros tenemos que rechazar, porque si la Europa de posguerra en varios países se ha dividido entre una derecha demócrata cristiana y una izquierda socialdemócrata, ambas, con algunas excepciones que pueda haber, expresan a la sociedad metropolitana y tendrán validez como opciones ahí. Eso tendrán que decirlo los protagonistas, los europeos, pero que no tienen legitimidad aquí. Más aún, la tentativa de transponer esas concepciones, incluso en la semicolonia, se transformarían en otra cosa. Lo que existe es, por ejemplo, con relación a las últimas elecciones, una manifestación importante de un sector central de la clase trabajadora y de los sectores marginalizados por la crisis, que por ejemplo en la provincia de Buenos Aires se expresaron en el Frente Renovador electoralmente. Ese fenómeno no se da aisladamente, se puede establecer en otro andarivel el proceso de radicalización de la posición de la Confederación General del Trabajo, que llega a plantear el tema de la moratoria de la deuda externa de una manera bastante enérgica, después de haber oscilado como resultado de luchas fraccionales entre esa posición y la posición, por ejemplo, de la Comisión de los 11. Yo hablo de fenómeno en el sentido de acontecimiento extraordinario, no previsto por el sentido común, sí quizás previsible, de que, por ejemplo, el compañero Ubaldini, totalmente acosado por los aparatos y sin aparato, prácticamente él mismo, sobre la base de un hecho de decisión política y de convocatoria, logra modificar la relación de fuerzas a través de las dos gigantescas concentraciones que demostraron que contra todo lo que se decía en todo el sistema del poder, existía y existe un núcleo profundo en la sociedad argentina que no capitula ante ese tipo de imposiciones y alternativas. Y ese núcleo es el grueso de la clase obrera, los sectores marginalizados. Ese núcleo, por supuesto, no puede ser la base suficiente para la lucha por el poder, pero es, digamos, el punto de partida. La lucha supone el desarrollo de todos estos esfuerzos políticos, sindicales, etcétera, ideológicos, en que pueden discutirse las alternativas tácticas y las opciones. A veces las alternativas vienen dadas por la propia tradición e inserción, pero lo más importante, me parece, es señalar la dirección de la lucha. Y la dirección de la lucha es hacia la articulación con ese núcleo fundamental de todo un vasto complejo de sectores sociales argentinos que pueden estar oscilando entre distintas posiciones, pero que, digamos, un poco la tarea histórica es la de rearticular la unidad a través de un gran frente nacional. En cuanto a las opiniones sobre los hombres, sobre los dirigentes, etcétera, creo que sin negar la importancia de las figuras,
de algún modo es secundario respecto, digamos, a la acción de las clases fundamentales. No sé si me explico. No sé, lo que entiendo, lo que le preguntaba era si, por ejemplo, lo que pasó en la provincia de Buenos Aires con el Frente Renovador, ¿usted cree que es realmente un hecho, digamos, posible que sea un frente de liberación? O sea, a partir de las posturas que he escuchado, digamos, referente a las charlas que he tenido con Volcker, Cafiero, las posiciones que habla, o sea, ¿usted cree realmente que a partir de ese frente renovador en la provincia puede surgir un frente de liberación nacional? A partir puede contribuir perfectamente por fundamentalmente por las bases sociales que tienden a expresarse no de una manera pasiva sino activa. A partir del carácter creciente que asume la crisis. Acá la dureza no está en las direcciones nacionales, sino que está en el imperialismo. Hay que tener confianza en el imperialismo, en primer término. El imperialismo actúa de una manera sumamente rígida e inexorable porque no tiene capacidad de maniobra, porque si descarga una terrible crisis sobre la periferia es porque está corroído por una profunda crisis interna. Entonces su capacidad de maniobra, es decir, a veces uno abre el diario y dice, pero estos tipos están locos, ¿por qué no ceden un poco? Pero eso sería una reflexión de sentido común. No ceden porque no pueden. Están inexorablemente llevados a una política de intensificación de la opresión. Hace 3 años, cuando alguno de nosotros planteaba la necesidad de decretar la moratoria de la deuda externa, parecía que hablaba un loquito. Parecía un loquito, un desenfrenado, un irresponsable. Actualmente se está lentamente ganando la batalla política, no solamente en la Argentina, sino en América Latina, por una posición dura respecto al imperio. Es la única manera de obligarlos a negociar en medianas condiciones, en mínimas condiciones. Esa posición dura en las elecciones del 3 de noviembre, que los partidos que plantearon la moratoria concretamente sacaron solamente el 10% de los votos, por ejemplo. No es tan como usted dice. Hay un complejo de situaciones. La elección, para ponerlo como ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, significó en primer término una batalla contra formaciones de neto corte fascistoide, oligárquico, ligados al sistema procesista, que intentaban y aún siguen intentando copar al principal partido de oposición y al partido por el cual vota la mayoría de los trabajadores argentinos. Es decir, ahí hay una actitud muy clara de las clases dominantes para aplastar no a la cúpula del partido, a la superficie, sino a lo que hay debajo. Entonces, ha habido una respuesta concreta a esa situación concreta. Y esa respuesta tiende a democratizar todo ese campo y por lo tanto a permitir que se expresen las tendencias profundas. Ese es el punto fundamental de la cuestión. Ahora, dentro del peronismo, bueno, yo ya he marcado que hay un gran dilema histórico. Pero es el dilema histórico, por otra parte, que protagonizan clases fundamentales. Y ese dilema histórico es en quedar apretados a variantes reformistas dentro de la estructura capitalista o profundizar en un programa. La crisis del movimiento nacional es que no hay una actualización programática. Entonces, eso forma parte de una lucha. Cada cual se instala donde, por una diversidad de consideraciones, a veces trayectorias, etcétera, estima conveniente, o puede o quiere. Es decir, la tarea aquí es la de reconstituir a partir de 4 o 5 afirmaciones fundamentales
plenamente compartidas, es decir, que no sean solamente opiniones personales o de grupos o de sectores militantes, sino de esos sectores básicos, digamos, el Frente Nacional para la Liberación. Entonces, las luchas son luchas, a veces hay que identificar cuál es el objetivo concreto en un determinado momento. Es decir, era fundamental para el país sacarse de encima, digamos, a ese complejo constituido por Herminio y todo ese sistema, el MID y otras fuerzas que también se podrían nombrar, ¿no?, que estaban apostando y están apostando a un antialfonsinismo golpista. Es decir, que no pueden tolerar al entreguismo si es democrático. Usted nombró otras fuerzas y claro, yo tengo que remitirme un poco a lo que usted ha hablado, ¿no es cierto?, acerca de la cuestión nacional. Y ¿cuál es la diferencia entonces entre esa otra fuerza en la cual evidentemente se contra el FIP, que en alguna medida apoyó, después se retiró, pero en alguna medida apoyó, coqueteó, y que también levanta esa postura de la cuestión nacional, pero apoya precisamente a sectores reaccionarios, como puede ser Herminio? La diferencia es esta, que hay que mantener en todo momento la unidad sintética entre las banderas de liberación nacional y las banderas democráticas, porque en definitiva los autores y los gestores de la liberación nacional es el propio pueblo. Entonces, si se rompen esa unidad sintética, que a veces puede presentar conflictos, contradicciones, caemos, por ejemplo, en un nacionalismo sin pueblo. Ahora, el menor mal de un nacionalismo sin pueblo sería quedar estrangulado en su proyecto nacionalista. El mal peor y más frecuente es que un nacionalismo sin pueblo termina siendo un antinacionalismo. Los grupos golpistas que enarbolan ciertas banderas nacionalistas contra la política del gobierno olvidan que ellos están retrocediendo respecto al propio nivel de la política del gobierno, porque ellos están apostando a un nuevo golpe militar, que por otra parte no sería un golpe nacionalista, sino que sería un golpe ultra reaccionario, en sus métodos y en el contenido de su acción. En consecuencia, cuando se rompe la unidad entre las banderas nacionales y las banderas democráticas, se termina, digamos, traicionando a unas o a otras. Esa sería la crítica a lo que entiendo yo que es por ejemplo, la traición del FIP a las premisas que alguna vez sostuvo. Por ejemplo, su tesis de que la fórmula básica de la lucha por la liberación nacional en la Argentina es la alianza plebeya entre la clase trabajadora y la pequeña burguesía, alianza que está mediada por la lucha por la soberanía popular. Si en un momento dado nos encontramos con que un sector mayoritario está en contra de lo que nosotros podemos proponer, muy bien, tenemos que luchar por convencer, por ganar espacio, ganar posiciones y empezar por respetar la posición del pueblo argentino. No digo que todo el pueblo argentino esté con Alfonsín, pero hay una mayoría, eso es evidente, ganó la elección. Creo que hay indicios de que hay una contramarea y la profundización de la crisis va a desarrollar esa contramarea. Pero lo que puede legitimar la verdad política es su capacidad para obtener el apoyo, digamos, de los que son los protagonistas reales de toda lucha por la liberación, que no son los aparatos políticos, sino fundamentalmente los sectores sociales.
Y entiendo que en ese sentido se expresó un sector muy importante, mayoritario diría yo, de la clase trabajadora del Gran Buenos Aires, de los sectores marginalizados en la última elección. Integrante de ese frente articularista, teniendo en cuenta las contradicciones que existen de clase dentro de nuestra sociedad. O sea, el frente, ¿con quién sería? O sea, ¿quién llevaría a la cabeza ese frente? ¿Quién haría la hegemonía de ese frente? Bueno, el elemento central de un frente para la liberación nacional evidentemente son los sectores más profundos, más sumergidos, más oprimidos de la sociedad. En primer término, la clase trabajadora, los sectores marginalizados. Pero evidentemente ese es el elemento central. Tiene que darse una vasta articulación en niveles de clase, en niveles políticos, en niveles institucionales. Es necesario el desarrollo de una lucha política, de una lucha ideológica, de una lucha de movilización, para abrir la confluencia, por de pronto, de vastos sectores medios. Hay, por de pronto, una vasta clase media dependiente, que si bien tiene diferencias de tipo cultural, para llamarlas de algún modo, con la clase obrera, manual, industrial, es asalariado. Incluso está integrado al movimiento obrero organizado. Por ejemplo, claro, por ejemplo. Entonces acá se da una contradicción solucionable, digamos, pero la contradicción es el hecho de que en tanto nos reconocemos como asalariados y además como víctimas de un país en crisis que no respeta pelos ni marca, se abre la posibilidad de desenvolver una docencia, una acción tendiente a ampliar el margen de aliados de la clase trabajadora industrial, digamos. Es decir, de considerar que por un lado que lo fundamental es lo que nos une a ella. Por otro lado, de aventar a veces una serie de prejuicios que desde nuestra propia inserción social se han generado. Esos prejuicios a veces son directos, a veces tienen el carácter quizás de un exceso de posición crítica y pueden caer en el ideologismo, pero de todas maneras el camino para esa confluencia está dado. Después están los sectores medios independientes de la ciudad y del campo. El grado de, digamos, de articulación no es un a priori, no está inscrito en la infraestructura social. Uno puede decir, bueno, la burguesía, hay sectores empresarios que pueden o no pueden, y si hay sectores hasta cuántos obreros por empresa, etcétera. Eso no se puede determinar así. Eso está determinado, creo, por una lucha política e ideológica que permita dar cuenta de la contradicción elemental, primaria, pueblo-oligarquía, ¿no es cierto?, y darle una salida revolucionaria. Es decir, darle una salida que a su vez pueda llegar a cuestionar en la perspectiva, en el proceso mismo de la lucha y del desarrollo, las bases estructurales de la sociedad. ¿Cómo se hace esa articulación? Bueno, hay que distinguir un poco esquemáticamente en cada momento cuál es la contradicción fundamental, cuál es el enemigo central, cuál es el aliado posible, a quién se puede neutralizar, hasta dónde ir, y eso forma parte un poco del arte de la política, ¿no? Es ciencia hasta cierto punto y es arte hasta otro punto. Es decir, a veces excederse en el planteo significa autoaislarse y por lo tanto debilitarse. A veces es al contrario, por supuesto, ¿no? Pero en general podríamos decir que son las vastas mayorías de la sociedad argentina las que sufren de un modo u otro la opresión de este régimen que tiene sus formas
particulares además de dependencia. Es decir, esta es una dependencia que a veces uno puede considerar muy peligrosa porque es una decadencia organizada. Es decir, es terrible que una sociedad haya perdido posiblemente, no conozco la estadística, pero acá no hay que mirar los desocupados, porque los desocupados sirven para medir la situación económica en Europa, para acá no. Porque acá está el ingeniero electrónico que es taxista, el tornero que apila ladrillos, y así sucesivamente. El joven que no está en la estadística porque nunca entró en el mercado laboral. La mujer que se retiró. Entonces van y le preguntan, ¿usted está buscando trabajo? No, entonces es ama de casa, no es desocupada. Y así sucesivamente. Es decir, este es un dato muy, muy específico de la situación argentina, la desproletarización del país. Pero al mismo tiempo, para compensar, es el conjunto del país, salvo muy reducidos sectores, el que sufre la presión. Entonces se trata de ir encontrando la manera de confluencias y creo yo, de valorar, digamos, a algunas luchas que no son en sí mismas programáticas, pero que son instrumentales. Por ejemplo, el sacarse de encima, digamos, al malandrinaje que utiliza la violencia, etcétera, que es casi un problema prepolítico. Es decir, es posibilitar que la gente se exprese. Cuando se exprese la crisis misma y la lucha de las fuerzas que actúen en dirección de la corriente histórica, digamos, va a permitir, digamos, que se dé solución al problema de crear un programa de convocatoria. La lucha hay que darla también institucionalmente. No se pueden descuidar las tendencias, digamos, populares en el seno de la Iglesia. No se puede, digamos, descuidar la lucha por la revolución cultural en el seno de las Fuerzas Armadas. Extraer de la experiencia Malvinas la crítica a fondo de toda la doctrina de la seguridad nacional, que no era solamente una doctrina represiva, sino de integración satélite al mundo imperial. Entonces, de todos lados, en medio de una gran desarticulación que el país sufre todavía, con una gran de expresiones ideológicas, pero se dan elementos de reacción. Ahora hay una ofensiva, ¿no? Con respecto al desarrollo tecnológico, la dependencia tecnológica y un poco la tendencia a relativizar la cuestión nacional, por un lado. Por el otro lado, esa tendencia que ustedes en cierta medida la nombró de la ideología, es una palabra relativizar también la cuestión ideológica. Sí, el primer punto es un punto muy grave. Yo todavía no leí el libro Argentina del siglo XX. Sí, y haría mal, pero como que estamos conversando entre amigos, en opinar sobre un libro que no he leído, cosa que hace gran parte de los críticos en las gacetillas. Pero le tengo miedo. Acá la revolución tecnológica que hay que hacer es terminar con la creciente del río Reconquista, y eso se hace a pico y pala. La revolución tecnológica es un modo de evadir el problema decisivo de las relaciones sociales de producción. El atraso tecnológico argentino nace fundamentalmente de lo que el excedente que el país crea es tirado a la marchanta, hacia el imperialismo, hacia Punta del Este, hacia el circuito financiero, etc. Es decir, que el país no es dueño del excedente de su propio trabajo, que es la base de una revolución tecnológica. Primer asunto. Segundo, es caer en la ignorancia de que la principal fuerza de producción es el ser humano, no considerado individualmente, sino considerado en cuanto a las formas que asume el trabajo asociado. Es decir, cómo se socializa el trabajo en la producción. Los chinos, según decía Josué de Castro hace 25 años, hicieron uno de los milagros agrarios
en los 5 años más o menos que siguieron a la revolución del 49, que les permitió suprimir básicamente el hambre y las hambrunas que mataban a millones de chinos anualmente, rectificar todo su sistema hídrico, liberar tierras a pesar de la sobrepoblación para la ganadería y para la forestación. Y eso lo hicieron sin un tractor, modificando las relaciones sociales de trabajo y de producción. A partir de eso, a partir de dominar las propias condiciones del proceso productivo y de sus resultados, la revolución tecnológica, digamos, viene sola. Es decir, acá no podemos huir con una especie de metáfora desarrollista. Los polacos, en el año 70, cuando se produce la insurrección de Danzig, la primera, que tira por tierra a Gomulka y lo mete a Gierek, la burocracia polaca dijo, bueno, vamos a tecnificar para aumentar la producción y dar un poco, y entonces desaparece el fantasma que tenemos, que es la oposición política interna. Es decir, la gente queda tranquila. El resultado es que importaron masivamente de Occidente y se endeudaron en 20.000 millones, pero no cambiaron las relaciones sociales de trabajo. No socializaron ese modo burocrático de producción, ni resolvieron la cuestión agraria, que es una especie de cosa infernal, porque hay pequeños productores agrarios con poco instrumental, entonces se juntan los males de la pequeña producción, en fin, es un lío bárbaro, no lo resolvieron. Y entonces no les sirvió de nada esa incorporación masiva de tecnología. Entonces el problema tecnológico es una forma de evadir el problema de extirpar a la oligarquía y de poner en su lugar a las multinacionales. Es un modo de evasión. Ahora, ese es un tema que debe ser objeto de una discusión. Nos traen cuánto tipo viene, nos hablan de la robótica, nos dicen, hay animalitos de hierro que hacen todo, y resulta que nosotros tenemos robots de tracción a sangre que no funcionan porque están desempleados. Es decir, acá, digamos, el robot servirá para suplir mano de obra escasa o mano de obra cara. En la Argentina el problema no es eso. Independientemente de que, digamos, que un proyecto nacional deba incorporar la generación de tecnología, aún la más avanzada, no estoy planteando una cosa por etapas, pero la revolución tecnológica no resuelve el problema y al mismo tiempo nos sateliza los suministros tecnológicos del imperio. Lo poco que se pudo hacer, yo no lo conozco sino por los diarios, pero por ejemplo en materia de ingeniería atómica, demuestra que es posible, es decir, que la Argentina tiene los recursos como para generar una tecnología propia, combinando con tecnología exterior, por supuesto, de un modo u otro. Pero el problema es modificar las relaciones políticas, sociales y económicas. Creo que ahí hay que dar una batalla. Colonización ideológica, ¿no? Es una de las formas de colonización ideológica. Otra forma de colonización ideológica es, por ejemplo, la absoluta y unificada propaganda que se hace para imputar a la junta militar que decidió la ocupación de las Malvinas como mal el absurdo de haber planteado una guerra que estaba destinada a ser perdida. El trasfondo de eso es, y si ahora se quiere hacer una guerra contra el Fondo Monetario, nos va a pasar como a Malvinas. Entonces, eso es una forma, creo yo, de colonización ideológica. Y al margen de toda conclusión al respecto, es una forma de colonización ideológica que estos temas no se discutan. Acá se discute cualquier cosa menos 3 o 4 problemas fundamentales. No se los discute. Es decir, se habla de cualquier cosa en la televisión, pero de este tema no se habla. Sí, se hablan de cualquier cuestión, pero de este tema no se habla. Entonces, mi opinión, creo,
es que la autocrítica de la guerra se puede hacer desde dos ángulos. De un ángulo derrotista, que es decir, pero ¿a quién se le ocurre hacer una guerra contra Inglaterra o contra Estados Unidos? Y una autocrítica, digamos, revolucionaria, que es decir, ¿por qué perdimos una guerra que debimos haber ganado? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pasó que hubo una conducción que creyó que éramos aliados, que iba a ser una pelea entre aliados, y que resulta que, sin proponérselo, se encontró en la posición del esclavo rebelde, a cual, por una cuestión de principio, había que aplastar. Pero entonces dimensionó y planificó todo el sistema operativo para hacer una ocupación simbólica, primero, y después para hacer una ocupación disuasiva. Y entonces, inevitablemente, tenía que llegarse a lo que se llegó. Tampoco puede un ejército entrenado para matar gente encapuchada ser entrenado para matar al enemigo real, etcétera, etcétera. Digamos, es decir, un régimen que pone de ministro de Economía a un señor como Roberto Alemann, que dice con total, yo hasta diría de casi ingenuidad, porque el tipo de estar imbuido, los banqueros internacionales nos felicitan porque estamos pagando la deuda en plena guerra con Inglaterra, nos dicen ojalá los ingleses hicieran como hacen ustedes. Entonces ese señor podría haber recordado la actitud de Rosas cuando en el bloqueo les dijo, bueno, yo les pago el empréstito Baring Brothers, pero ustedes levanten el bloqueo. Y entonces movilizó a los banqueros en Londres contra lo que es el partido de la guerra. Lo que pasa es que ahí se tocó la cuestión patriótica, que no, o sea, se llegó al chauvinismo, y creo que había acá dos soluciones mucho más importantes que Malvinas. O sea, estábamos luchando contra los ingleses y la Patagonia es de empresas, de sociedades anónimas inglesas. Córdoba y la mitad de la provincia de Buenos Aires, porque ya no hay una oligarquía terrateniente nacional. Está el Quincy Ranch, que domina un sector importantísimo de la Pampa Húmeda, zonas de Córdoba, están las sociedades anónimas inglesas. Eso creo que era más importante que jugar con el patriotismo, en cierta forma a veces mal de la gente, porque había elementos movilizadores en el pueblo argentino más importantes que lo de Malvinas. Yo creo que lo de Malvinas era, bueno, primero ponerse de pie con las cosas que tenemos claras acá adentro. Lo de Malvinas no era un momento para llevarlo adelante. Perón decía, claro, no hay que despertar al león. O sea, Perón era clarísimo. Yo creo que en ese sentido no creo que sea una visión no revolucionaria decir que lo de Malvinas fue una locura. O sea, yo creo que se puede ser revolucionario y decir que lo de Malvinas era una locura, porque la revolución no se hace mandando 2.000 soldaditos que no sabían tirar un tiro como podía haber sido yo, a Malvinas que quieren masacrar a un ejército imperialista entrenado para eso. O sea, acá los hechos revolucionarios pasan por otro lado, y acá se jugó con la sensibilidad de la gente, con un patriotismo, no se ofendan, pero barato, y mejor por cuestiones fundamentales que estaba atravesando el país, que el 29 de marzo habían apagado a los trabajadores en la plaza de Mayo, se habían corrido con gases lacrimógenos. O sea, acá lo de Malvinas fue un verso trágico, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de las cosas que deben discutirse. Yo no comparto su punto de vista porque habría resultado bastante difícil convencer a Galtieri que comenzara expropiando a los capitales británicos o norteamericanos en la Argentina. La historia se dio así, y fue lo menos malo que le pudo pasar al país. En un momento dado, un país que estaba programado para una total desestructuración, y lo único estructurado era el aparato represivo de las Fuerzas Armadas, ese aparato se vio, por lo que Hegel llamaba una astucia de la historia, tirando contra el enemigo real del pueblo argentino. Después de haber hecho bien, entre comillas, una guerra contra el pueblo argentino, se encontraba haciendo mal, progreso gigantesco, una guerra contra los enemigos reales. Pero el problema central
es que eso genera el elemento de un hecho de conciencia, porque a partir de eso resulta muy difícil, salvo que nosotros mismos ayudemos, resulta muy difícil recomponer la conciencia satélite en las Fuerzas Armadas en los términos en que estaba cristalizada de un modo absolutamente irracional y férreo hasta el 2 de abril, porque ha corrido sangre. Y en segundo lugar, a pesar de que esa guerra se realizó mal, surgen elementos en un análisis objetivo para demostrar que esa guerra, que esa batalla, se debió haber ganado. El punto central es que un pueblo inerme, dependiente, débil, puede triunfar sobre enemigos poderosísimos. Entonces, a mí me parece que hay que rechazar el concepto de que la culpa estuvo en haber hecho una guerra perdida de antemano. Nosotros, como un ajedrecista que después de realizar la partida, retoma la partida y analiza sus variantes, no para formular una historia de pasado alternativa, una historia hipotética, sino para extraer las enseñanzas de la guerra, tenemos que hacerlo, porque mientras nosotros no asumamos eso, que esa guerra se pudo haber ganado, yo exagero un poco, simplifico para subrayar, nunca vamos a obtener la unidad nacional para decir se puede enfrentar al Fondo Monetario Internacional. A principios, en febrero del año pasado, yo estaba en Uruguay, hay un diario muy reaccionario en Montevideo, se llama El País, y cuando Grispún hacía ciertos gestos, ciertos amagos, digamos, de endurecerse frente al Fondo Monetario, sale este artículo con este título que demuestra cómo las clases oligárquicas tienen una profunda y clara sentido político, no se equivocan, hacia unas Malvinas económicas. Es decir, ellas ligaban una posición, digamos, de crítica de tipo derrotista, no de autocrítica, respecto a Malvinas con el problema del Fondo Monetario. Nuestra próxima guerra de Malvinas es contra el Fondo Monetario. Y también aquí tenemos que decir que el poder de la Argentina respecto a los enemigos es infinitesimal y que los enemigos pueden, actuando correctamente, ser derrotados. Es decir, las dos cosas, o como decía Mao, los tenemos que despreciar estratégicamente y tomar en todo su cuidado y peligro tácticamente. Pero pueden ser derrotados. Es posible decirle no al Fondo Monetario. Entonces yo, digamos, a título de ejemplo, y por supuesto no pretendo ser dueño de la verdad, creo que todos estos temas, más allá de los acuerdos y desacuerdos que podamos tener sobre una serie de problemas, no nos vamos a pelear cada vez que surge un desacuerdo, es decir, nunca podremos tener una causa común, ¿no es cierto? Pero creo que todos estos temas forman parte de la discusión que el país necesita, que no es tampoco una discusión académica, que es una discusión que se da en la movilización, en las instancias de lucha, y que es necesario crear los canales para que esa discusión se realice. Lo que sí llama la atención, y en esto estaremos de acuerdo, es que esos canales están obturados en toda la estructura, digamos, del país oficial, que no funcionan ni para que en radio podamos discutir esto, a título de ejemplo, ni para que se pueda discutir en la prensa, etc. Es decir, que hay un sistema sumamente controlado, creo que no es posible que, por ejemplo, que el tema de derechos humanos no se haya llevado al Parlamento. Creo que es necesario ligar el tema de derechos humanos a la colonización ideológica. No comparto la idea de Sábato, con todo el respeto que me merece como persona, no a veces sus opiniones, pero sí su persona, de que es una cosa demoníaca.
porque eso es reducir a una metafísica moral las atrocidades, eso está ligado con formas concretas de colonización ideológica. Es decir, ha sido proyectar en el seno de la comunidad argentina la actitud del colonialista frente a ese subhombre, casi de otra especie zoológica, que era para el colonialista blanco en Argelia o en Indochina, el pueblo que luchaba por su liberación. Es decir, todos esos temas tienen que ser profundamente discutidos. Y el dominio de los resortes ideológicos, sí, es uno de los instrumentos fundamentales de la dominación y uno de los temas de la cuestión nacional. Es decir, la discusión en el ámbito judicial, por ejemplo, de los temas de la metodología de interpretación de la ley. Sí es cierto que el señor Vélez Arfiel era un progresista ciudadano que creó un código maravilloso para su época, cuando creó el código del monocultivo, sabiendo además de antemano que la parte fundamental de un código civil, que es el régimen de las personas, lo resolvían los códigos rurales, riéndose de la Constitución, etc., daba la Constitución, etc., y el punto histórico del derecho civil, que no es el derecho de los contratos, que es igual desde Roma, el de individuos, ¿no? Que es el derecho de las personas, se lo dejaba a los códigos rurales, que establecía que había una clase de personas, que eran los paisanos, que no tenían derecho a moverse de un lugar a otro, que estaban obligados, etcétera, ¿no? Es decir, hay un conjunto de temas para, digamos, retomar la conciencia nacional, lo cual no significa que la conciencia nacional tenga que llegar a una uniformidad de opiniones o a un monolitismo de opiniones o a una oficialización de una doctrina, eso evidentemente no. Lo que ocurre, dos temas concretos, sí, para retomar el tema nacional, el deuda externa y el programa Malvinas, ¿no? Ahora, la incomprensión que surge de algún sector del tema Malvinas es básicamente por el problema de los derechos humanos encima, o sea, lo que representan esos militares que tomaron las Malvinas. Es decir, quienes lo llevaron a cabo impiden que uno pueda hacer una autocrítica revolucionaria, y muchos sectores de izquierda no entienden el problema Malvinas. No, ese es. Yo haría sobre eso, que es muy pertinente, una doble reflexión. Me acuerdo que el viejito Ernesto Giudici, de una larga trayectoria, un hombre duro frente a los represores que lo reprimieron varias veces en su vida duramente, o sea, insospechable de ningún tipo de agachada o renuncio, en el proceso de la guerra, discutiendo con algunos compañeros míos incluso, terminó su exposición diciendo, aún desde la cárcel tenemos que apoyar esta guerra, porque en su sustancia es una guerra entre el imperio, entre el imperialismo y el pueblo argentino, al margen de lo importante pero circunstancial de quienes la dirijan. Y también quiero recordar la actitud del general San Martín respecto al problema, al bloqueo anglo-francés. Claro, uno puede decir, si es rosista o si tiene simpatía Rosas no era Galtieri, pero para mucha gente Rosas era un tirano. Y creo que para la aplastante mayoría de la gente Galtieri también era un tirano. O sea, desde el punto de vista de la actitud, no importa qué eran Rosas o Galtieri, sino cuál era la opinión de San Martín. Los rosistas, los digamos clásicos, han hecho un análisis limitado, es decir, no han sacado todo el partido, toda la enseñanza de la cuestión.
un poco llevados por la necesidad de reivindicar a Rosas. Entonces decían, bueno, San Martín, el indiscutible, le da el espaldarazo, además le da el sable, lo apoya, etc. Como diciendo, ven que Rosas era una buena persona. Pero lo que ellos pasan por alto es algo que da más relieve a la cuestión, creo. San Martín era, por formación, por naturaleza, por estructura mental y humana, la antítesis política de Rosas. Era un liberal del siglo XVIII, era un legalista, era un antibonapartista, un anticesarista en todo. Y de hecho, él, que podría a lo mejor haber tenido, a pesar de que tuvo sus peleas, mejores ligas con Dorrego, cuando llega a Buenos Aires a repatriarse y ve que han fusilado a Dorrego o asesinado a Dorrego, él se va y no vuelve más. Los unitarios no siguieron gobernando, se quedó. Sin embargo, San Martín, a quien podemos considerar, por lo tanto, un enemigo político profundo de Rosas, no vacila en el momento de producirse el conflicto en fijar una posición tajante. En una novela de, ¿cómo se llama? Bueno, ahora sí me fue el nombre. El autor de Nacha Regules, de Manuel Galvez, histórica, hay una escena